¿Ya están conectándose nuevamente? Ya, licenciada. Ya, por favor. A veces vamos a tener este tipo de situaciones, pero no nos queda de otra hasta poder entrar en Teams. En Teams ya tenemos ya más facilidad de trabajo. Ya. Esperemos a que se conecten todos los estudiantes que estaban asistiendo a clase, ¿ya? Ya, continuemos. Estábamos en la parte de los casos de factoreo. Ya me habían mencionado ustedes muchos de ellos. Vamos a poner entonces la pregunta número 4. A ver, pongamos en el cuadernito que estábamos anotando, pregunta número 4. A los nombres de los casos de factoreo. Escriba los nombres de los casos de factoreo. Para aquellos que no de pronto por su internet no están escuchando con facilidad, pues estoy grabando la clase para subir luego a YouTube y ahí pueden ingresar nuevamente para poder revisar si es que les hace falta. ¿Ya anotaron la pregunta? Ahora, vamos a las funciones. A ver, Christopher. ¿Alguna novedad? ¿No? ¿Todo está bien? ¿No hay preguntas hasta aquí? Puede volver a repetir la pregunta porque no escuché. Ya, a ver, Christopher, ya te repito. Pregunta número 4. Escriba los nombres de los casos de factoreo. Ya está, Christopher. Ya, Fernanda. ¿Alguna pregunta? Ya, sigamos entonces, si no hay pregunta. Ahora vamos a trabajar en las funciones. Les pregunto nuevamente, ¿qué es una función? ¿Qué elementos existen en una función? El dominio y el recorrido. Ya, uno de los elementos son el dominio y el recorrido o rango. También existe lo que es el codominio, el grafo de la función. Los decimales. En una función, referencia a aquellos en los decimales. Madelicen, no les escuché. Te decía de que vos me dices que en una función hay decimales. ¿Qué me estás queriendo indicar con eso? Porque les decía yo, ¿no es cierto?, que en una función hay el dominio, el recorrido, el codominio, el grafo de la función. ¿Ya? Acuérdense que el codominio también puede llamarse valores de X, el dominio, y el rango, valores de Y. Ahora les pregunto, ¿toda relación es una función? ¿Será que toda relación es una función? Toda función es una relación y toda relación no es. Ya, toda función es una relación, pero no toda relación es una función. ¿Por qué?
Porque no toda relación es una función. ¿Qué debe existir en una relación para que sea una función? Ahí hay una característica. ¿Cuál es esa? ¿No recordamos? Pasemos entonces a los tipos de funciones. ¿Qué tipos de funciones nomás hay? La función Función creciente, Lineal. lineal. Ya hay funciones crecientes, funciones Decreciente. decrecientes, funciones lineales. ¿Qué más? La función radical, la función inversa también. Función cuadrática. Ya, Función función afín. cuadrática, funciones función, racionales, ya. Con radicales son las funciones racionales, hay las funciones logarítmicas, exponenciales, funciones constantes, funciones de valor absoluto. Todo ese tipo de funciones se estudian en el transcurso ya de primero, segundo y tercero de bachillerato. ¿Ya? Ahora, va la pregunta, anote, ¿ya? Pregunta 5. ¿Qué es una función y qué tipos de funciones nomás conoce? ¿Qué es una función y qué tipos de funciones nomás conoce? Ya, nadie no se atrasó, todos tienen la pregunta. Vamos a otro punto. ¿Qué característica tiene una función lineal? ¿Cuál es la característica de una función lineal? Cuando uno se grafica una función lineal en el plano cartesiano, ¿qué nomás se observa? ¿Qué es una línea recta? Ya, es una línea recta. ¿Qué más? ¿Pasa por el punto de origen o no? Sí, sí, Ya, la función lineal sí. pasa por el punto de origen. ¿Y cuál es la forma de la función? Tienen formas, ¿no es cierto? Formas y fórmulas, las funciones. ¿Cuál es la forma de la función lineal? una línea recta, Ya, es una línea recta, pero tiene su forma. Por ejemplo, yo digo y igual a mx. ¿Qué representa m? M representa la pendiente de la recta. Ya, es la pendiente de la recta. Esta Y pendiente puede ser, ¿no es cierto?, inclinarse hacia la derecha, hacia la izquierda. Es decir, puede haber una pendiente positiva, negativa, pendiente cero, pendiente indefinida. Ahora, la función afín, ¿qué forma tiene? Y es igual a m de x más b. Ya, mx más b, ¿no es cierto? Donde m y b son valores diferentes de 0 y son cantidades conocidas, ¿ya? Ahora, ¿esta función afín pasa por el punto de origen o no? No. 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 No pasa por el punto de origen, ¿no es cierto? Ahora, la función cuadrática. ¿Es una línea recta? Cuando yo grafico un plano cartesiano, la función cuadrática tiene una forma, ¿es una línea recta? no, No, ¿no es cierto? Es una curva. No. Ya, ¿qué nombre tiene esta curva Es que una, resulta de hacer el gráfico de una
función cuadrática? ¿Cómo Cóncava. se llama? Parábola. Parábola. Se llama Parábola. 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 Es una Parábola. parábola que puede abrirse hacia arriba, hacia abajo, a la derecha, a la izquierda. Cuando se abre hacia arriba, forma un mínimo en su vértice, ¿no es cierto? Y cuando se abre hacia abajo, forma un máximo. Ya. Ahora, la parábola tiene, ¿no es cierto?, vértice. ¿Qué más tiene? En su gráfico, ¿qué más hay en la parábola? Origen. ¿Perdón? ¿Qué me dijiste, Jocelyn? Origen. Ya, puede Puntos ser, de ya. corte. Los Ya puntos tiene de corte. puntos de corte con el eje de las X generalmente, ¿ya? Puntos. El vértice. Ya, el vértice, El eje simétrico. ya, el eje de simetría, ¿qué más? El foco, Dominio y rango. ya, Dominio y también rango. ya, tiene dominio y rango. ¿Algo más? Tiene, a ver, la directriz, ¿no es cierto? La ecuación de la directriz. ¿Algo más que quisieran expresar sobre la parábola? En este diagnóstico estamos trabajando así teóricamente, pero ya la próxima semana que empecemos clase, ya lo vamos a hacer con explicación práctica, en un pizarrón, en un papelote, como nos acomodemos para que ustedes puedan pues ir revisando el proceso que se va haciendo en cada uno de los puntos que vamos tratando. Vamos a tratar en lo posible de poner la teoría muy concreta, porque ustedes saben que matemáticas no es solo ejercicios, también es teoría, fórmulas. Entonces vamos a ir poniendo lo más concreto posible para que eso nos dé tiempo para poder nosotros trabajar en lo que es en lo práctico, ¿no? Que es lo que nos hace falta mucho. Que la matemática en sí es más de aspectos prácticos que teóricos. Ya, ¿alguna cosa más que quieran indicar sobre estas funciones que hemos revisado? ¿No? ¿No hay preguntas? Ya, vamos ahora con la pregunta número 5. Ya busquemos en dónde anotar. ¿Qué es una función? Ah, no, ya pusimos esa pregunta, ¿no? Ya, vamos a la pregunta 6 sería. Graficar un ejemplo. Ya, ponemos la 6, la 5 ya habíamos anotado. Graficar un ejemplo de función lineal, coma, función cuadrática y función afín. Ya, no se atrasó. ¿Nadie? ¿Todos también? ¿Copiaron la pregunta? Ya, pasemos a otro punto. Vamos ahora a trabajar en la Sí, traducción del trabajo. lenguaje común al lenguaje algebraico. ¿Ya? Veamos. Decimos. Van a escribir a un ladito de donde estaban anotando las preguntas, porque esto no es pregunta, ¿no? Vamos a poner un número aumentado en 7. ¿Cómo represento yo eso? Verán que lo que está en forma de lenguaje común hay que traducir a una ecuación, en definitiva, luego que se va planteando todos los detalles de un problema de planteamiento. Ya, ¿cómo representamos? Lisa, ¿puede repetir? Ya, un número aumentado en 7. Sería X más 7. ¿Sí? ¿Está muy bien?
Está muy bien, Tania. Veamos otro. Pongamos anotando otro ejemplo. El triple de un número. ¿Cómo representamos el triple de un número? 3X. 3X. 3x, está muy bien. Verán que en base a este tipo de representaciones, nosotros podemos hacer cualquier otra representación. Son representaciones básicas, sirven de base para poder elaborar cualquier otra o cualquier otro tipo de representación de otro conjunto de elementos que pueda tener un problema de planteamiento, por ejemplo. Ponemos otro ejemplo. El cuadrado de un número X al cuadrado. no, todavía no les pongo todo. El cuadrado de un número disminuido en 5. El cuadrado de un número disminuido en 5. X al cuadrado menos 5. Ya, muy bien, Michelle. Otro ejemplo. La edad de una persona, hace 9 años. ¿Cómo representamos ese detalle? X más 9. X menos 9. Menos 9. Cuando dice hace, es con signo menos. Cuando dice dentro, ahí es con signo más. ¿Ya? Entonces sería X menos 9. Vamos con otro ejemplo. 3 números consecutivos. ¿Cómo representamos? 3 números consecutivos. ¿Qué son consecutivos? Que están seguidos al contar, ¿no es cierto? Por ejemplo, 15, 16, 17. ¿Cómo represento eso? Verán que las representaciones son la base para el trabajo, ¿no? Son lo que se necesita, digamos, para poder trabajar. Ay, me va a salir. Pero se quedó todo porque te reclamando ahí, pues. Ahí está. Sí, sigue. Ya, usualmente porque quitó la cámara, se fue. Ya, 3 números consecutivos, ¿cómo representamos? Se me fue un ratito la imagen. A veces el servicio de internet es el problema. A ver, Patiño María dice que no me escucha. Ya, para los estudiantes que de pronto tengan por su servicio de internet alguna dificultad en escuchar debidamente, acabando las clases, pueden más tarde revisar ya en YouTube grabada la clase para que puedan ahí enterarse de lo que hemos tratado. Y traten en lo posible pues de estar en las horas de clase que son, porque eso les va a servir mucho. A pesar de que lo que queda grabado también son cosas que sí les va a servir bastante. Sin embargo, si estamos presencialmente como estamos ahorita, entonces pueden preguntarme cualquier cosa. En cambio, en lo grabado ya no. Claro que me pueden hacer llegar al chat al WhatsApp cualquier inquietud que ustedes tengan. Ya, les decía, los 3 números consecutivos, ¿ya representaron?
X más X más X. No. Verán que hay que poner primer número tanto, segundo número tal cosa, tercer número tal cosa. X más 2X más 3X. X. No. Verán, el primer número siempre va a ser X. El segundo va a ser X más 1. Y el tercero, X más 2. Y así sucesivamente, si necesitamos representar más números consecutivos. Siempre el primero es X. Y de ahí se va aumentando, de uno en uno. ¿Ya? ¿Está claro? ¿No hay preguntas? Vamos a la pregunta número 7. Ya, todos listos para que puedan anotar. Ponemos 7, representar, 2 puntos aparte. Ponemos un asterisco. Dice, puede repetir la pregunta, no se le entiende nada. Pregunta 7, representar, 2 puntos aparte. Ponemos un asterisco. Un número disminuido en 15. Otro Dice, asterisco. no se le entiende, puede repetir de nuevo. ¿No me escuchas bien? ¿Será algo del internet de tu casa? ¿Los demás sí me están escuchando? Darwin. Sí, Lisa. Sí. Es algo entonces, Sí, pues, se un escucha problema, bien su internet. Christopher, del... Está bien. Ya. Entonces, Christopher, ¿es algún problema de tu internet? Porque sí me están Creo que sí, escuchando los dice. demás. Creo que es mi internet, dice, porque se traba cuando habla. Entonces, ya les decía de que más tarde pueden subir a YouTube y ahí van a encontrar, ¿no es cierto?, en dónde está. Ya les aviso, ¿no? Pues oportunamente, cómo pueden hacerlo para que ahí puedan escuchar la clase grabada. No queda de otra. Ya, repito la pregunta. Les decía que pongan un asterisco y en ese primer asterisco un número disminuido en 15. ¿Ya está? Otro asterisco. El quíntuplo de un número, aumentado en 2. Otro asterisco. La tercera parte de un número. La tercera parte de un número. Otro asterisco. Un número par. Y otro asterisco. La edad de una persona dentro de 20 años. ¿Ya notaron? No se atrasó nadie. Sigamos con otro punto revisando. Ahora pasemos a las inecuaciones o desigualdades. ¿Qué podemos decir de las inecuaciones? ¿Qué se usa en las inecuaciones? En la ecuación usamos el signo igual, porque es una igualdad, ¿no es cierto? ¿Pero qué usamos en la inecuación?
A ver, recuerden, traten de recordar qué hay en una inecuación. Ya, Signos mayor que, menor que. ya, el signo mayor que, menor que, también el mayor o igual que y el menor o igual que, ¿no es cierto? Ya. Entonces, cuando uno resuelve una ecuación, la respuesta dice, por ejemplo, x igual a 3. Es un solo valor, ¿ya? Es un solo valor. Pero si resolvemos una inecuación, dice x mayor que 3. Es un grupo, ¿no es cierto?, de números que forman parte, un conjunto de números que forman parte de esa respuesta de esa inecuación. Esto da lugar a lo que se llaman los intervalos, ¿no es cierto? Hay intervalos. ¿Qué tipo de intervalos hay? ¿Se acuerdan qué tipos de intervalos hay? Cerrado, abierto. Ya, abierto hacia la derecha, abierto a la izquierda. Semicerrado, semiabierto. Ya, sí, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno resuelve una inecuación, eso tiene que representar en la recta numérica y poner el intervalo. Así es como tengo que resolver una inecuación, ¿no es cierto? Ya. En ese punto hemos de volver a recalcar un poco cuando estemos ya en esa parte del trabajo de la materia. Entonces, vamos con la pregunta 8, solamente algo así teórico, ¿no? Para poder luego concretarnos a lo práctico cuando ya entremos en las inecuaciones. ¿Qué es una inecuación? Ya. ¿Qué es una inecuación? Y escriba los tipos de intervalos que conoce. ¿Qué es una ecuación? Y escriba los tipos de intervalos que conoce. ¿Ya? ¿Todos anotaron? Sí, Liz. Lo último, Liz, me escuché. Ya se fue el guagua, mijo. Puede repetir la pregunta. Ya, la pregunta es, ¿qué es una inecuación? Y escriba los tipos de intervalos que conoce. ¿Ya está? Ya, ahora les pregunto. Los números reales son un conjunto de números, ¿no es cierto?, que tienen algunos tipos de números en ellos. ¿Cuáles son esos tipos? Racionales e irracionales. ¿Sí? ¿Qué más? Los enteros. Enteros y trascendentes. Naturales, números naturales. ¿Ya? ¿Qué otro tipo de números reales existen? Verán que hay un Enteros, conjunto. Enteros y fraccionarios. enteros y trascendentes. Ahí hay los enteros, hay los naturales, hay los valores Z, que contempla enteros, cero y negativos, positivos y negativos. Verán que los números reales están dentro de un gran grupo que son los números imaginarios, ¿no? Y ahí se clasifican en los enteros y los imaginarios.
¿Ya? ¿Algún otro tipo más? Las horas de clase que Enteros y tenemos. fraccionarios. Perdón, María, ¿qué dijiste? Enteros y fraccionarios. Sí, bien está dentro del grupo de los números reales. Les decía que en las horas que tenemos de 9:45 a 11 hay un receso de 10 minutos. Sin embargo, creo que generalmente vamos a trabajar seguido y más bien esos 10 minutos yo les doy al final, es decir, acabaríamos más o menos 9:50, 10:50 las clases en vez de acabar a las 11, ¿sí? Porque es mejor trabajar muchas veces de seguido que hacer un intermedio porque a veces se cortan los tiempos en la explicación que se está haciendo, entonces ya es un problema. ¿Alguna otro número, otro tipo de número real? Anotemos la pregunta. En la pregunta 9, ya, vamos a poner, elabore un mapa conceptual de los números reales. Verán, si yo digo mapa conceptual, necesitan poner conceptos, pero no ejemplos. No pongan ejemplos, pongan conceptos y tienen que hacerlo a base de un organizador gráfico. ¿Qué estaba sin batería? Luego que se para allá. Sin batería estaba. Listen, Dime, ¿puede repetir de nuevo la pregunta? ya, elabore un mapa conceptual Ya, listen, gracias. de los números reales. Ya, ¿no hay preguntas? ¿Todo está bien hasta ahí? No olviden que ya les indiqué que el día jueves a la segunda hora de 8:50 a 9:20 tenemos también matemáticas. Vamos a tener 3 en la semana. No se olviden, ya les he de enviar oportunamente a sí mismo para conectarnos para el trabajo. ¿No hay preguntas? No olviden contactarse o decir a sus compañeros que se contacten con la señora tutora para que sigan proporcionando la información para poder hacer el grupo de WhatsApp con todos, no solo con algunos, sino con todos los estudiantes. ¿No hay ninguna pregunta? ¿Todo está bien? Entonces nos dejamos hasta ahí la clase de hoy. Cuídense mucho y nos estamos viendo el día jueves. No se olviden que el jueves es de 8:50 a 9:20. Que pasen bien. Hasta luego, Hasta Lizzie. Dicen hasta luego, luego. Hasta licenciada. luego. Hasta luego. Luego, Licen. Hasta luego, Lice. Hola, licenciada.